Vamos a ver algo de la porción que estuvimos leyendo esta semana. ¿Cómo se llama la porción? Matot Masei, ¿qué quiere decir? ¿Alguien que me diga? Mamá. Mi mamá. Amá. Amá. Ya pronto te vemos, amá. Matot Masei quiere decir ric, ric. Los que estamos dando chance a los que están. Ah, sí, porque allá para que también puedan contestar. Si no, les vamos a contestar. Si no, bueno, la pregunta obligada, ¿cuántos leyeron la porción en la semana? Yo. Yes. Y allá, ¿cuántos leyeron la porción en la semana? Levante la mano, que todo el mundo los vea. ¿Por qué es bueno leer la porción? Porque entonces ya sabes de qué vamos a hablar. Ya hay algo en tu mente, en tu corazón, probablemente hay algo que Dios te ha estado hablando, o dudas o inquietudes. Y entonces ya llegamos con material para trabajar, no venimos en blanco. Entonces, y la palabra de Dios es vida. Entonces, es nuestra vida. Por eso les animamos, motivamos a que toda la semana estemos alimentándonos. No dejamos de comer en la semana, ¿verdad que no? ¿Alguien dejó de comer en la semana? Entonces, no hay que dejar de comer también de la palabra. Muy bien. Pues la palabra, la porción se llama Matot Masei, que quiere decir tribus, y quiere decir también jornadas o etapas. ¿Okay? Es de Números 30, vamos a estar leyendo Números 30 al 36, Números capítulo 30 al 36. Entonces, se va a acabar Números, o Bamidbar, que quiere decir en el desierto, lo estamos terminando. Entonces, pues bueno, pues bienvenidos a Un Café con Dios para despertar el alma. Ustedes ya me conocen, soy Andrés Zúñiga, es un gusto poder estar con esta palabra hoy. Vamos a leer Números 30, a ver quién puede leer Números 30, versículos 1 y 2. Moisés les dijo a los jefes de las tribus de Israel: el Señor ha ordenado que cuando un hombre haga un voto al Señor o bajo juramento haga un compromiso, no deberá faltar su palabra, sino que cumplirá con todo lo prometido. Muy bueno, es una versión un poquito diferente, pues lo mismo. ¿Alguno de ustedes sabe cuál es la diferencia entre un voto y un juramento? No es como el voto que muchos fueron a hacer hace unos días, ¿sí? Es otra cosa totalmente. ¿Se van a votar? Sí. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia? Lo vimos, miren, muchas de estas cosas las hemos visto en años anteriores. Por ahí tenemos algunos videos que les voy a compartir al final los enlaces para más detalles de algunas de estas cosas. Hoy vamos a hablar algunas cositas nada más de la porción que pues, han estado en nuestro corazón, en nuestra mente. Pero voto y juramento es diferente. Bueno, voto en hebreo es neder. Perfecto, neder. Ajá. Consagrar algo, hacer algo al Eterno. Uh-huh. Y el juramento es izar, que es una promesa. Es una promesa de abstención de algo que te gustaría hacer. Fíjate, esa de izar es un tipo de juramento donde tú te abstienes. Y vamos a ver, hay varios tipos, pero nada más vamos a ver algo muy sencillo que todos hemos hecho y podemos aplicar, ¿sí? Como decías ahorita, voto es la palabra hebrea neder. En el diccionario es la 5088, en el Strong. Neder, como decías ahorita, quiere decir una promesa, algo que vamos a hacer o dar, ¿sí? Como cuando tú le prometes a alguien que vas a hacer algo a cambio de... A ver, ¿por qué se ríen? Aquí alguien prometió algo. Ejemplo. Ejemplo. A cambio de, por ejemplo, si tú haces esto, yo juego contigo. Si tú me das esto, yo te doy esto. Si tú me prestas aquello, yo te presto aquello. ¿Sí? Eso es un
voto, una promesa. Y mira, la diferencia, en mi opinión, más clara entre voto y juramento es que el voto está condicionado. A lo mejor ustedes no lo han visto todavía, pero nos acordamos en la escuela, había en matemáticas algo que era sí, entonces. ¿Sí? En la lógica. La lógica. Sí, entonces. ¿Qué quiere decir? Hay una condición. Si esto sucede, entonces esto sucede. Si A sucede, entonces B sucede. Para fines prácticos, si tú me das de tu postre, yo te doy de mi postre. Si tú me compartes una probadita, yo te doy una probadita. ¿Sí? En nuestros día a día, un ejemplo de una promesa es lo que sucede cuando tenemos un contrato de trabajo. Si tú trabajas tantas horas y haces estas y estas y estas labores, yo te voy a dar un pago así, así, así. Eso es un voto. Es algo que está condicionado, ¿sí? Por ejemplo, en la Biblia encontramos un voto en Génesis 28:20. Génesis 28:20. Dice, entonces Jacob hizo un voto, neder. Di conmigo, neder. O nadar, que viene de la misma palabra, nadar. ¿Te acuerdas de nadar? Bueno, eso es un voto. Ajá. Entonces Jacob hizo un nadar o neder, un voto, diciendo, de aquí sale un canto. Génesis 28:20. Si Dios, si Elohim está conmigo y me guarda en este camino en que voy, y me da alimento para comer y ropa para vestir, y vuelvo sano y salvo o en paz a casa de mi Padre, entonces el Señor será mi Dios, o Yahweh será mi Elohim. ¿Te fijas cómo al principio dice sí, Dios, y al final dice entonces? Ahí está la condición, sí, entonces. Si esto sucede, entonces yo voy a hacer esto. Es muy importante notar esa diferencia porque a veces los confundimos. ¿Se acuerdan qué canto salió de estos versos? ¿Cuál? Puerta del cielo salió de ahí, de Génesis 28. Muy bien. Entonces, una pregunta. Si tú haces un voto, una promesa, ¿tú crees que debes de cumplirla? ¿Será que Dios quiere que cumplas lo que prometes? Lo dice su palabra, y especialmente a Dios. Si a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. Lo mismo. Ahora, si yo hago una promesa y no tengo la intención de cumplirla, pues sí, yo te prometí, pero pues, ay, ¿a poco te la creíste? Estaba bromeando. Estaba bromeando. Eso es falta de integridad y eso es romper un voto que Dios está esperando que cumplamos, ¿sí? Si hacemos una promesa y mira, más tú y yo que somos parte del pueblo del Eterno, parte del pueblo de Yahweh. ¿Por qué crees? Porque nosotros le representamos a Él. Entonces, si yo que soy parte de su pueblo y le represento, hago una promesa y no la cumplo, ¿qué dice eso de Elohim o Dios a quien yo represento? Lo estoy mal representando. Y hace un tiempo vimos a alguien que hizo eso. Moisés. En las aguas de la rencilla. Cuando yo hago una promesa, un voto, y no lo cumplo,
estoy mal representando a Dios y eso me está poniendo muy cerquita de violar el tercer mandamiento o la tercera palabra, ¿sí? Que es no usar el nombre de Yahweh en vano, ¿sí? Entonces, cuidado, necesitamos tener mucho cuidado cuando hacemos un voto, una promesa, sí. Ese mandamiento yo creo que muchos lo usan fuera de contexto porque dicen como que no debes pronunciar el nombre de Dios. Y bueno, eso no es lo que dice, es más bien no mal representar, ¿no? Sí, y además, hija, muchas veces ni siquiera es el nombre, Yud-Hei, Vav-Hei, Yahweh, Jehová, es simplemente decir Dios, Elohim. Y creemos que si dices, ay Dios, o por Dios, o cosas así, estamos usando el nombre. En realidad ni siquiera estamos usando el nombre, estamos usando el título. Que de cualquier forma no debemos de hacerlo a la ligera, ¿sí? Pero es mucho más que simplemente, ay, mencioné el nombre. Es cuando no haces honor a su nombre. Y una manera en que no hacemos honor a su nombre es prometiendo algo con nuestra boca que no estamos pensando cumplir o que simplemente no cumplimos. No debemos hacerlo. Hay que cumplir lo que prometemos. Eso es integridad. Ahora, vamos a ver un ejemplo rapidito en la palabra. Ese que tú mencionabas ahorita cuando tú te niegas algo a cambio de. Ese es un voto. Es, Dios, si tú haces esto, entonces yo me abstengo de esto. Que puede ser el alimento o puede ser cualquier otra cosa. Ese es un voto condicionado, una promesa, ¿sí? Es un sí, entonces me voy a abstener. Ejemplos en la Biblia. Bueno, aquí mismo, en Números 30, en el versículo 13 dice, Número 30. versículo 13, alguien que lo lea fuerte. Todo voto y todo juramento, obligándose a afligir el alma, su marido lo confirmará o su marido lo anulará. Ahorita entramos en ese tema, pero es un ejemplo de un voto o juramento donde te obligas a afligir el alma. Básicamente eso es ayunar, afligir el alma, abstenerte de algo que a tu alma le gusta y entonces pues te causa aflicción. Eso es como un ayuno. Ahora, en la Biblia hay ejemplos de personas que hicieron esto, sobre todo mujeres, y muchas de ellas mamás, y muchas de ellas lo hicieron por sus hijos. Hay muchos casos de mujeres, mamás, que hacen un voto o una promesa a Dios, en donde se abstienen o se afligen buscando respuesta. Como la de A ver. Samuel. Como la de Samuel, exactamente, ese es un ejemplo. ¿Cómo se llamaba? ¿Te acuerdas? La mamá. Ana. En 1 Samuel 1, 9 al 11, si quieres anotarlo, 1 Samuel 1, 9 al 11, Ana hace un voto a Yahweh. Le dice, si tú me concedes un hijo, entonces, vamos ahí, 1 Samuel 1, 9. Alguien que lo tenga, lo lea por favor. 1 Samuel 1, 9 al 11. Primero Samuel, ¿qué? Fuerte, hija. Ya. Ya lo tienes, hija, lee. 1 Samuel 1, 9 al 11. Después de haber comido y bebido en Silo, Ana se levantó y el sacerdote Elí se hallaba sentado en una silla junto a un pilar de la puerta del templo de Yahweh. Mientras ella estaba con el alma amargada, orando ante Yahweh y orando mucho, entonces ella hizo voto y dijo, oh Yahweh de los ejércitos, si tomas en cuenta la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí, y no olvidas a tu sierva y concedes a tu sierva descendencia de varón, yo lo dedicaré a Yahweh todos los días de su vida
y no pasará navaja sobre su cabeza. Entonces te fijas como hay un sí, entonces. Ese es un voto y es una promesa que Ana hace al Eterno si le concede a su hijo, que sabemos que va a ser Samuel el profeta. Otro ejemplo es el de Sansón, la mamá de Sansón. ¿Sí? Ese es otro ejemplo. Ahora, un voto, ojo, una promesa, un voto, que dijimos es un sí y entonces, no puede ser algo que Dios ya me pide o ya dice que debo de hacer. Ejemplo, no puedo prometerle a Dios que si Él contesta mi petición, entonces yo voy a obedecer un mandamiento. No es válido. ¿Por qué? Porque ya tengo que obedecer el mandamiento, incluso si Él no hace absolutamente nada. ¿Sí? Ese es un mandamiento de la Escritura que Él me ordena, está esperando que yo lo haga. Entonces yo no puedo decir, ya, güey, si tú concedes mi petición, ahora sí te voy a obedecer. No es válido. No puedo prometer obediencia a cambio de algo. ¿Sí? Ahí no se vale. Ahí no se vale porque ya lo tienes que hacer. Porque Dios ya dijo que Él espera que yo lo haga, porque soy parte de su pueblo, porque Él me salvó, porque fui lavado y mis pecados fueron quitados a través de Yeshua. ¿Okay? Entonces, no aplica hacer algo voluntariamente a cambio de algo que Dios me pide obligadamente, por así decirlo. Obligatoriamente. ¿Ok? Entonces, que eso esté claro. Sí, porque pues yo me acuerdo que a veces en falta de conocimiento, falta de entendimiento, pues lo llegué a hacer yo también. Chico, Señor, si tú me concedes esta petición, y quería un juguete, quería un regalo, quería, no sé, después de más grandes, pues nada más crece el tamaño del juguete o la petición o la necesidad, y tú dices, Señor, si me contestas esta petición, ahora sí te voy a dar el diezmo. Ahora sí voy a guardar Shabbat. Ahora sí voy a celebrar las fiestas. O sea, son todas cosas. Ahora sí voy a honrar a mis padres. Pues son todas cosas que Dios ya dice que hay que hacer. No puedo condicionar mi obediencia a cambio de algo. Que no se puede. Entonces, eso es un voto o una promesa. Otra cosa es un juramento. Juramento es muy diferente. Juramento, uno vimos el que se hace por aflicción, pero juramento en hebreo es Shebuah, 76:21 en el diccionario, Shebuah. Y Shebuah, que es juramento, a ver quién se acuerda, incluso ustedes allá que están viéndonos en otros lugares, Shebuah, juramento, es la raíz de otra palabra muy conocida que usamos mucho. ¿Cuál, hija? Shabbat. Shebuah es una raíz que da lugar, bueno, literalmente es juramento, es conjurar, pero de Shebuah viene la palabra Shabbat. 76:50 en el diccionario, que quiere decir algo completo. Y también quiere decir hacerse 7. ¿Por qué? Porque 7 en la Biblia es Sheva. Y quiere decir completo, perfecto o juramento. Todo es la misma raíz, la misma palabra. 7, juramento o Shabbat es lo mismo. O Shabuah. También lo usamos bastante. Shavuatov. ¿Qué quiere decir? Buena semana. Shavuah es semana. 76:20 en el diccionario. Shavuah es semana. ¿Por qué? Porque 7. ¿Y qué quiere decir? Completo, perfecto o juramento. Entonces fíjate cómo esto tiene una implicación muy, muy, muy tremenda. No la vamos a expandir toda ahorita, pero puedes ir indagando por ahí. Dios establece el tiempo dividido en
7 días, una semana, y dice, esto es perfecto, completo, no le falta nada. Establece su pacto y establece un día que es para él, Shabbat, y dice, esto es perfecto, es completo y es un juramento. ¿Por qué tiene que ser el día 7? Porque 7, ¿qué significa? ¿O qué es la palabra? Completo. Y eso de verdad, hijo, se puede expandir muchísimo. Sí, mija. Fue el día que él tuvo cuando hizo la tierra Ujú. y hizo todo, fue el día de descanso. Fue el día en que él cesó de crear, descansó, completó todo, fue perfecto, y entonces también establece un pacto, un juramento. ¿Por qué? Porque, y esto es tremendo, Él nos ha dado tiempo, Él nos ha dado la creación, nos ha dado los cielos y la tierra, que generalmente los vemos como testigos en un juramento. ¿Y qué dice? Mientras haya cielos, mientras haya tierra, mientras haya la creación. 7, perfecto, juramento. El tener la semana, tener 7 días, el tener Shabbat, es algo que Dios nos da incondicionalmente. Y esa es la diferencia, digamos, clave entre un voto y un juramento. El voto está condicionado. Sí, entonces. El juramento no. El juramento no tiene condiciones. Es un pacto, es algo que queda establecido, es algo que no depende de la otra parte. Está establecido. Entonces, fíjate cómo Dios nos da la semana, nos da Shabbat, nos da la creación y está establecido. Seas bueno o seas malo, el tiempo y la creación te es dada. Por eso dice que el sol sale para justos e injustos. ¿Por qué? Porque es un juramento, no está condicionado. Y eso se puede expandir tremendamente. Nada más lo dejamos ahí. Dios nos ha dado la vida, el tiempo, Shabbat, a todos. Es un juramento, es un Shabuah o Shebuah, ¿sale? Ok, vamos a ver otra aplicación para un juramento. Y aquí hay algo que muchas veces entendemos de una manera equivocada, por eso quiero tocar este tema. Muchas veces lo entendemos mal. ¿Alguno de ustedes se quiere casar algún día? Ok. ¿Están casadas? ¿Está casado ya, compañero? Ok. Está casado. ¿Qué se intercambia en una boda? ¿Qué se intercambia? ¿Qué se dan los novios? Anillo. Aparte. ¿Un beso? Aparte. No, de eso se van a dar muchos. Pero hay una parte en la boda en donde se dice, ahora los novios van a intercambiar sus... Votos. ¡Error! En las bodas tenemos el entendimiento de que lo que intercambian los novios son votos. Bíblicamente hablando, escúchame, no son votos. Son juramentos. ¿Por qué? Y esto es clave para el matrimonio y para resolver cantidad de conflictos en los matrimonios. ¿Por qué? Porque tenemos la idea de que cuando un hombre y una mujer se casan, como Dios manda, como manda la palabra, lo que se van a intercambiar son promesas, votos. Pero hay un problema. El voto o la promesa está condicionado. Sí, entonces, ¿qué pasa si tú llegas y a lo mejor lo has oído? Yo nunca lo he oído y no lo hacemos así.
Pero ¿qué pasaría si llega el novio y la novia a la boda y dicen, bueno, ahora le va a dar el novio sus votos a la novia y le dicen, bueno, si eres una buena mujer, si te portas bien conmigo, si te arreglas, si me haces de comer como a mí me gusta? ¿Tú crees que podría funcionar algo así? Qué bueno que lo crees porque te lo voy a asegurar. No puede funcionar un matrimonio en base a un voto o una promesa. Lo que se entrega es un juramento que no depende de la otra persona. Y los que estamos casados, quiero que hagamos memoria a ver si cuando tú te casaste hiciste un voto o hiciste un juramento. Porque generalmente, hasta donde yo me acuerdo, lo que decimos es, yo te prometo ser así, así, fiel en hambre, o en escasez, en enfermedad, o en abundancia, para bien, hasta que la muerte nos separe. No hay en ningún lado sí o entonces. Es incondicional, es un juramento. Lo que pasa es que ya después en el camino se nos olvida que era un juramento y muchas veces estar fundamentado en matrimonio. No funciona. Y a ustedes todavía les falta, pero para que lo tengan en mente, ¿sí? Es una unión entre un hombre y una mujer donde no se intercambian votos, lo que se hacen son juramentos y además, para hacerla más grave, se pone a Dios como testigo. ¡Tómala! Entonces, si te divorcias, No hay forma. ¿Por qué? Porque hiciste un juramento que básicamente tiene el mismo nivel que la ley de Dios. Estás obligado a cumplir tus votos y juramentos como si fueran ley no, digo, de Dios, O que sea, si sin te condiciones. divorcias, sin condiciones, y además pusiste como testigo a Dios. Ese es otro tema, hijo. Pero Ese es otro tema que hemos tratado bastante. Hay una sola causa justificada para proceder a un divorcio. Yeshua habla de ello y nos vamos al principio, Génesis. Ahí voy. Es un tema extenso, pero no lo vamos a tratar aquí. Si quieren, vuelvan a ver Discípulos del Maestro Yeshua. Sí, pero, mija. sí, por ejemplo, o sea, no te puedes divorciar, pero si el hombre maltrata a la mujer o la mujer al hombre, ¿sí te puedes divorciar? Ese es un tema bien largo. Bíblicamente, porque haya maltrato, no procede el divorcio. El divorcio nada más procede por causa de infidelidad, de adulterio. Ahora, obviamente, si hay maltrato, sea físico o verbal o emocional, tiene que haber una intervención, a veces tiene que haber una separación por un tiempo hasta que se puede resolver ese problema. No debes de quedarte ahí si hay un maltrato físico, obviamente, pero no, bíblicamente hablando, no procede lo que es el divorcio. El divorcio es por causa de adulterio. Ese es otro tema bastante largo. Lo hemos tratado en nuestras clases de discipulado y sobre todo en las últimas semanas, en Marcos hablamos de eso. Entonces, bueno, para más detalle. Pero por eso ustedes deben de fijarse muy Vaya voy. bien. Por eso es que necesitas fijarte muy bien quién es la persona
con quien vas a entrar en ese juramento, porque es algo serio. Mira, cuando yo estaba chico, no hace tanto, cuando estábamos chicos, ya se usaban las palabras demasiado a la ligera. Ay, cómo te amo, cómo te quiero, te necesito, eres el amor de mi vida, no puedo vivir sin ti. Y cosas así. ¿Sí? Hoy no se diga, las palabras, de verdad, la mayoría de las personas, pues es como nada. Si nos diéramos cuenta, y más los que somos parte del pueblo, que Dios espera que actuemos de acuerdo a nuestras palabras, que seamos íntegros. Necesitamos darle mucha atención. Miren, no lo voy a tratar porque también es extenso, pero Yeshua habla acerca de los juramentos y los votos. Y hay una de las razones por las cuales él dice, no traigas por testigo ni a Dios, ni a los cielos, ni la tierra, ni las cosas santas, ni el templo, simplemente que tu hablar sea suficiente. ¿Por qué? Porque nuestras palabras debemos de tomarlas tan en serio como votos y juramentos. No que no puedas hacer un voto o que no puedas hacer un juramento, si no, nunca te casarías. Y cada que tienes un empleo, estás haciendo un voto. O que tienes un trabajador, estás haciendo un voto. No es que no lo puedes hacer, es que lo tomes tan en serio que simplemente el hablar y decir algo sea como un voto, un juramento, que no tengas que traer por testigo a nadie más. Eso era algo que se hacía en el primer siglo y que Yeshua dice, no deben de hacer eso. No deberías de traer por testigo a alguien más o al santo o lo santo, porque en realidad tu palabra ya no tiene valor. Nadie te cree si nada más hablas con tus palabras. Por eso necesitas traer por testigos al cielo, la tierra, al santo o las cosas santas. Entonces él dice, no necesitas o no deberías de tener que traer testigos. Tu pura palabra debe de ser suficiente. Esa es la aplicación allá, ¿no? Pero bueno, entonces en un matrimonio, que quede claro, no hay un sí, entonces. Si tú haces, entonces yo hago. Si tú le echas ganas, entonces yo le echo ganas. Si tú me tratas bien, yo te trato bien. Eso no es un juramento. Y no es un buen cimiento. El fundamento para el matrimonio, ¿cuál es? Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Ok? Eso no está condicionado. Eso es una acción. Es un juramento. Ahora, eso es para el varón. Para la mujer, ya lo vimos la semana pasada. Una vez que decide unirse a un hombre, se hace parte de la familia de ese hombre. Incluso es parte de lo que está aquí con los votos. La palabra de esa mujer queda supeditada al visto bueno o al veto de su marido. Entonces, por eso necesitas escoger muy bien. ¿Por la familia? ¿Por la abuela? No, por el marido. Por el marido. Pero necesitas escoger muy bien, tanto hombres como mujeres. Necesitamos saber muy bien con quién vamos a unir nuestra vida, porque a partir de ahí estamos unidos por juramento. Y nuestras decisiones a partir de ahí ya no son las de dos personas, son las de una sola carne, una sola persona. Entonces, no es como que pues yo quiero entrar en juramento, pero tú no, entonces pues cada quien decide. No se puede porque ya son uno solo. ¿Sí? O que uno de los dos quiere hacer un voto y el otro no. Pues no se puede, son uno solo y tienen que decidir juntos, actuar, pensar, hablar como uno. ¿Sí? Ese es otro tema. Pero a partir de ahí, cuando ya hay una unión entre un hombre y una mujer, ya no aplica el, bueno, pues tú haces esto, yo hago esto. O si tú, entonces yo.
No, ahora es nosotros. Somos uno. Si dijimos, hacemos. Si no dijimos, no hacemos. Y si no estamos de acuerdo, pues no podemos decidir. Tenemos que estar de acuerdo. Porque somos uno. Y de ahí viene el tema de el capítulo 30 de Números, que es el veto o el condicionamiento que hay a las promesas o juramentos de una hija. Y también aplica a los hijos menores que viven en casa de los padres. Aquí les aplica a todos. A todos los menores de 20 les aplica. ¿Sí? Si ellos prometen, hacen un voto o un juramento, está condicionado a que el padre lo apruebe. Si el padre lo escucha y dice, no, no me parece, obviamente pues el papá está viendo por el bien de los hijos y dice, no creo que sea lo mejor, no, no estoy de acuerdo, el padre puede decir, anulo, cancelo, veto. ¿Sí? Ahora, si un hijo ya sale de la casa del padre y es mayor de edad, entonces el hijo ya es responsable de sus propias decisiones. Si una hija se casa, eso está grueso porque también ahora sus decisiones, sus votos, sus juramentos pasan por el marido, ya no por el papá. Si la hija hizo una promesa, un voto o un juramento antes de casarse y el papá dio el visto bueno y después se casa, lo tiene que reconfirmar el marido. ¿Por qué? Porque ahora está sujeta, pero no con jeta, a su marido. Entonces, otra vez, énfasis, hay que escoger muy bien quién es la persona con la que vas a entrar en ese juramento. No puede ser nada más, ay, es que es re linda persona, me cae re bien, o ay, es que está guapísima, es que qué bárbaro. No puedes basar en eso tus decisiones, ¿por qué? Porque la guapura se le va a acabar. La guapura se le va a acabar. Lo lindo también. Se le va a caer la panza. Sí. La guapura, el pelo se le va a caer. Todo cambia. Entonces, lo que no cambia son sus palabras, sus votos y juramentos. Sí, mija. Y por ejemplo, si la mujer ya es mayor de edad, pero no se ha casado, todavía, o sea, ella toma decisiones por sí sola o todavía tiene que recurrir. Depende de su papá, sí o no. Si ya se salió de la casa y no depende de su papá, ella ve por ella misma. Si no depende de su papá, ella ve por sí misma. Ella se sostiene a sí misma. Entonces, allí hay un área medio gris. No es ni sí ni no. Entonces la mujer siempre va a tener que estar sometida al visto bueno de alguien más. El hombre también. No, el hombre no, porque cuando sale de la casa de su padre ya no. Está sometido a Dios. Sí. Espérame. Aquí hay una cosa, lo estamos viendo desde un ángulo diferente al que está en la palabra. Primero, esto es para alguien que es parte del pueblo. Ahora, si es parte del pueblo, necesitamos entender que Dios puso al papá y Dios puso al marido como una protección, más que como una restricción. Y eso empieza desde el huerto del Edén por causa de Eva. Dios pone al marido como cabeza de la mujer o antes del marido al papá como cabeza de la hija. ¿Por qué? Por causa de protección en contra del engaño. Porque la mujer fue engañada. Por eso es que Dios dice, esto es una manera en que una mujer, aun si llega a ser engañada, tiene la protección de un hombre que idealmente va a ser alguien que la ama y que ve por el bien de ella. O sea, no es un hombre que está tratando de aprovecharse, es un hombre que la ama y está buscando su bienestar y proteger, no está buscando manipular. Entonces ahí es donde el contexto es muy importante. Si tú lo ves como que, ay, pues es que entonces Dios te impuso la voluntad de un hombre. Estamos como que viéndolo desde una óptica donde el hombre
es un abusador, manipulador, se quiere aprovechar. no provee, no te respeta, no te honra. Y eso no es lo que enseña la Biblia, que es el papel ni de un padre ni de un esposo. Yo por eso me fijé bien, hija. Pero es diferente, porque, o sea, en ese entonces los israelitas vivían como un solo pueblo, o sea, todos los que están ahí, bueno, la mayoría eran creyentes y creían lo mismo, ahorita ya no. Por eso debes de ¿Entre el fijarte pueblo? bien. Debe de ser. Sí, por eso, pero... Sí, Sí, o sea, sí, sí. casarte con alguien del pueblo. ¿no? Claro. Pero, ¿cómo es? Si esa persona con la que tú te vas a casar, estamos entendiendo que es alguien que te ama, que te quiere proteger, que busca lo mejor para ti, que se entrega por ti, se sacrifica por ti, como lo hizo Yeshua por la iglesia, créeme que no va a ser tan difícil el entender que si esa persona tiene autoridad para aprobar o vetar, es porque está Lo ahí va a para hacer por tu protegerte. bien. Ahora, si lo sacas de contexto y estamos hablando de una persona que no es parte del pueblo, pues para empezar, pues, ¿por qué elegiste a alguien que no es parte del pueblo? Que sí puede estar buscando su propio beneficio. Que sí puede estar buscando el que Otras tú cosas. que tú no cumplas el propósito de Dios para tu vida. Entonces, que aquí el él se puede contexto buscar el es estar muy abusando importante. de ti, emocional o físicamente. A ella le pusiste como 10 kilómetros de barritas, o sea, de difícil y dificultad. Y esa es la razón ahorita por la que hay tantos problemas en el matrimonio. O sea, no puedes ver un mandamiento o una instrucción separada de todas las demás. Si estamos hablando del modelo de Dios para una familia, estamos hablando de un hombre que hace todo para proveer su distorsionar. Entonces necesitamos el paquete completo, no nada más. Porque sí, hay veces que nos toca de pronto tratar con algún matrimonio en donde hay problemas, no hay esa entrega, hay un condicionamiento, si tú haces yo hago, si tú no haces yo no hago, ¿por qué voy a hacer? No hay esa entrega del hombre por su esposa, no hay ese respeto de la esposa a su marido, y entonces sí, esto se ve Como completamente diferente. le sale el feminismo a todo, ¿verdad? Sí, sí. El hombre va a decir, pues en la Biblia dice que yo soy tu cabeza y que te tienes que someter. Y pues sí, la mujer va a decir, pues sí, pero la Biblia dice que te tienes que entregar por mí, que me tienes que amar como Jesucristo a la iglesia. Y entonces, porque se saca del lugar todo. Entonces lo tenemos que ver como un todo. No fuera de contexto. Bueno, última pregunta. Sí, está bien, hija, está bien. Bueno, entonces, como ahorita dijiste que estoy pensando. Sí, mija. Ya ves que dijiste que cuando el hombre sale de su casa y todavía no se casa, o sea, le rinde cuentas a Dios. Si él se mantiene solo y ya todo, él le rinde las cuentas a Dios. A partir de los 20 años, Ajá. Dios ya los toma como responsables por sus decisiones, incluidos votos y juramentos. Entonces, Ya no los puede zafar su papá si la riegan. entonces, si ya se mantiene solo y todo, ahora al que le va a rendir cuentas es a Dios. Ujú. Entonces, ¿por qué la mujer no? Porque Es la mujer sí sale y una- va a seguir con el papá. Protección. Pero No, también no es puede que rendirle siga con el cuentas a papá, Dios. no es que siga con el papá. Es que si la mujer hace un voto, juramento, que sale mal o que no lo pensó bien o que fue engañada, todavía tiene el recurso de que su padre puede intervenir y decir, yo no apruebo por su bien, y entonces es librada de tener que cumplir con algo en lo que fue engañada o donde pues, no pensó bien las cosas. ¿Sí? Es una protección, no es una restricción. Y eso es con todos los mandamientos. Mira, los mandamientos, dependiendo de qué lado estás, los vas a ver como protecciones o como restricciones.
si eres parte del pueblo y entiendes que Dios te ama y que todo lo que Dios hace es por amor, lo vas a ver como una protección, como algo que te cuida, que te guarda. Pero si estás del otro lado y no eres parte del pueblo o no conoces realmente el amor del Padre, no sabes cuánto te ama y no te das cuenta que está buscando lo mejor para ti, esto lo vas a ver como restricción. Ay, ¿por qué tengo que hacer eso? ¿Por qué tengo que guardar aquello? ¿Por qué me piden esto? ¿Por qué me piden que haga esto o entregue aquello? Lo vas a ver como restricciones y lo vas a tomar mal. Por eso, repito, los mandamientos y las instrucciones son para el pueblo, no para los que están fuera del pueblo. Hace toda la diferencia en cómo tú los vas a ver. Entonces, pues lo platicamos más, pero ese es básicamente el tema. Ujú, sí. Vamos al siguiente capítulo, que es Números 31. Aquí está sucediendo otra cosa. Bueno, y si quieren ahondar más en este tema de Números 30, tenemos un estudio, un video del año pasado, me parece, donde tratamos esto más a fondo. Vamos a Números 31. Aquí tenemos a Israel haciendo guerra. Ojo, no con todo Madián. Madián no es una nación, es un pueblo. ¿Sí? Es un pueblo mayormente nómadas, que son varios reyes, varias ciudades, ¿sí? Entonces, cuando Dios les dice que haga guerra contra Madián, no es como que van a exterminar a toda una nación. Está haciendo guerras y van a hacer guerra específicamente contra 5 reyes, 5 ciudades de Madián, porque son las que estuvieron involucradas en hacer que Israel cayera en pecado. Lo vimos la semana pasada. Entonces es juicio, y el juicio de Dios siempre viene medido específicamente un lugar a ciertas personas, no es así como que para todos. ¿Ok? Vamos a leer, vamos a leerlo. Números 31:6 al 16. ¿Alguien que no haya leído? Números 31:6 al 16, por favor. Entonces Moisés integró al ejército a los 12,000 hombres armados, 1,000 de cada tribu. A ellos y a Fineas, hijo del sacerdote Eleazar, junto con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocarlas. Hicieron la guerra contra Madián, como había ordenado Hashem a Moisés, y mataron a todos los varones. Entre los muertos se hallaban los reyes de Madián: Evil, Requem, Sur, Ur y Reba, 5 reyes madianitas, y Balaam, hijo de Beor. Ok, enfatizamos, y Balaam estaba ahí y también murió Balaam. Sigue, hijo. Y lo mataron a filo de espada. Los hijos de Israel se llevaron en cautiverio a las mujeres de Madián y a sus niños, y los despojaron de todo su ganado, de todos sus bienes y de todas sus riquezas, e incendiaron todas sus ciudades en las cuales vivían y todas sus aldeas. Se llevaron a todos los cautivos y todo el botín, tanto personas como de ganado, y trajeron a los cautivos y el botín y el despojo ante Moisés, ante el sacerdote Eleazar y toda la congregación de los hijos de Israel, al campamento que estaba en la llanura de Moab, junto al Jordán, cerca de Jericó. Entonces Moisés y el sacerdote Eleazar, todos sus príncipes de la congregación, salieron fuera del campamento a recibirlo. Pero Moisés se enojó con los oficiales del ejército, con los comandantes militares y con los capitanes de centenas, que había regresado con el ejército de la guerra. Y Moisés les dijo: ¿por qué han dejado con vida a todas las mujeres? Pues ellas han sido la causa de que los hijos de Israel, por consejo de Balaam, tropezaran y se rebelaran y cometieran iniquidad contra Dios en lo relativo a Peor, por lo cual hubo mortandad repentina en la congregación de
Eso. Entonces está muy fuerte. Igual, me parece fue el año pasado, vimos lo que es lo literal, lo que está aquí, el Pashat. Y vimos cómo no se hace guerra contra todo Madián, no se extermina todo Madián, sus 5 reyes y sus ciudades. La razón por el juicio es porque fueron quienes se prestaron para hacer caer a Israel en pecado y que Dios los juzgara. Básicamente son los que querían destruir a Israel, solo que no podían hacerlo peleando en la guerra, porque Israel era más fuerte que ellos, entonces lo hicieron a través del consejo de Balaam, que le dio a Balac, les dijo hazlos pecar, y entonces Dios mismo los va a juzgar. Entonces ellos hicieron caer a Israel y por eso es que viene juicio en contra de estas ciudades. ¿Tienes una pregunta? ¿Podrías haber respuesto mi pregunta de dónde estaba Balac? No, todavía no. Qué bueno que me recuerdas, es una muy buena pregunta. ¿Por qué no dice que lo mataron? No, no está mencionado Balac No, ya aquí, se había muerto Balac ahí. no sabemos. Pero es un muy buen tema de investigación, hijo. Lo vamos a checar. Entonces, bueno, ya vimos lo histórico, lo cultural, el por qué logísticamente se deja sobrevivir nada más a cierto grupo. Esto en ese tiempo, en ese contexto, era lo normal cuando había guerras entre pueblos. Y de hecho, en ese contexto, en ese tiempo, el pues no dejar a nadie con vida era misericordia. Yo sé que en nuestro tiempo es difícil de ver así, pero en ese tiempo era así. ¿Por qué? Porque si se les dejaba con vida sin los hombres, finalmente iban a morir de hambre. ¿Sí? Sin hombres y despojados de sus ganados, de sus alimentos, con las ciudades, los campos quemados, básicamente sentenciarlos a muerte, pero despacito. Entonces era más cruel. Eso es no nada más con Israel, eso es el contexto histórico, cultural, en ese tiempo así era. Entonces, el dejar a algunos con vida y traerlos con ellos era todo lo contrario a lo que muchas veces pensamos. Era un acto de misericordia. No los quiero dejar morir ahí. Tampoco los quisieron matar ahí. Entonces me los traigo para mantenerlos con vida. Aquí hay un problema. Y es lo que vamos a ver. Y tiene una aplicación espiritual. ¿Por qué hay un problema? ¿Tú qué crees? Porque las mujeres fueron las que causaron prácticamente el problema de que ya va a juzgar a Israel. Sí, hay maneras de comentarlo, decirlo. Causaron o provocaron o tentaron, ahorita lo vemos, pero ellas fueron parte de que Israel cayera. Hay otra razón y la acabamos de ver ahorita. ¿Qué pasa con las mujeres casadas? Tienen un juramento. Tienen un juramento, tienen un pacto con un hombre. Entonces, Cometieron adulterio. son parte de su marido, son uno delante de Dios. Entonces, si se quitó la vida al marido, ¿cómo se va a dejar con vida a la mujer si son uno? Son tan culpables como aquellos hombres que murieron. Ahora, más allá, pues ya lo dice aquí claramente, son las que causaron que Israel cayera en pecado. ¿Tú crees que Madián nada más mandó a las jovencitas vírgenes a tentar a Israel? No, eran mujeres casadas, tanto como no casadas, porque esa era la práctica común de su adoración a sus ídolos, en especial a su dios Quemos. Tanto casadas como no casadas, y tener relaciones con muchos hombres
como una ofrenda, sacrificio a su Dios, era parte de su culto, era lo normal. Entonces, no son nada más unas pobres mujeres inocentes. Son las que hicieron caer, son las que cometieron adulterio y fornicación con Israel. Ahora, vamos a trasladarlo a nuestro tiempo. ¿Cuál es la aplicación de esto? No es que las mujeres de Madián sean pecado. Ellas no son el pecado. ¿Qué es pecado? Infracción a la ley. Infracción a la ley, que es que desobedecer la ley o mandamientos de Dios. Ok. ¿Estas mujeres son la desobediencia a los mandamientos de Dios? Sí. No. ¿No? Bueno, La persona, A ver, ¿sí, hijo? La acción. la acción es la responsable, porque en sí las mujeres no eran el pecado, o sea, era el pecado Eso. físico, Eso, es la acción. eso. ¿Y quién cometió la acción? las mujeres. ¿Con quién? Con Con los los hombres. ¿Los obligaron? No, No. no, Fue también voluntario. se dejaron. No nada más se dejaron. Se prestaron y... Se metieron a la política. ¿Sí qué? O sea, como... Sí, a la fila. O sea, hicieron fila para pecar con estas mujeres. Bueno, el asunto es, lo que quiero que vean, la aplicación es muy importante distinguir. Las mujeres de Madián en sí no son el pecado. Los hombres de Madián en sí no son el pecado. El pecado, la infracción a la ley, la desobediencia a Dios, la cometieron los israelitas cuando decidieron fornicar, pecar con las mujeres de Madián. ¿Sí? Entonces las mujeres de Madián en sí son lo que te estás comiendo. Gulp. Ay, sí, ¿cómo? O sea, no literalmente lo que te estás comiendo. Bueno, ya le iba a dejar. Son el fruto prohibido que se le presenta a Israel Es el mismo principio. como algo agradable, atractivo a la vista, que los lleva entonces a decidir desobedecer a Dios. Es el mismo principio. Es el de Adán y Eva. mismo principio. Entonces, fíjate cómo esto va como trayendo un poquito de luz. Es como si Dios te perdona porque comiste del fruto prohibido. Obviamente viene el juicio, pero viene el perdón. Y después tú dices, ay, pero voy a guardar el fruto para después. Me voy a traer una reja llena del fruto para después. Eso es lo que está haciendo Israel cuando trae con vida a las mujeres. Sí, bueno, pues, ¿cómo? Ellas fueron el medio que usó el destructor, Balac, para tentar y llevar a Israel a cometer pecado. Ok, ellas pues no son las que pecaron, Israel pecó, pero fueron el medio para tentar, para que desobedecieran. ¿Y qué hacen ellos? Dicen, a ellas las voy a perdonar, me las voy a traer de regreso, voy a tener misericordia, las voy a tener en mi casa, pobrecitas. ¿Te das cuenta del Sí. lo Incongruente. incongruente, distorsionado, destartalado que está esto? Imprudente, ¿sí? Entonces es como que el pez dice, ay, pues ya sé que el anzuelo con la carnada está ahí para matarme, pero pues Dios ya me salvó, pero pues, ay, qué bonito está el anzuelo y qué bonita está la carnada, me la voy a llevar a mi casa. ¿Qué va a pasar? Tarde o temprano, la carne, la ley del pecado que está en mis miembros va a hacer su trabajo, voy a desobedecer. Entonces por eso es que Moisés se enoja tanto con ellos. Dice, o sea, ¿cómo les cabe en la cabeza? O sea, ¿qué están pensando? No están viendo y no están viendo, simplemente están actuando movidos por su carne y sus emociones. Y esto es importante verlo porque nosotros hacemos lo mismo muchas veces. ¿Sí? Es como si dijeran, pues si ya sabes que así soy, ¿para qué me perdonas? ¿Sí? Y por eso se enoja Moisés. Mira, esto es lo que sucede cuando tú y yo le damos lugar a algo en nuestra vida que ya sabemos porque ya nos dijo Dios
que no es bueno porque nos está promoviendo, impulsando, tentando, nos va a llevar a desobedecerlo, tarde o temprano. Y nosotros decimos, bueno, Padre, perdóname, no voy a pecar, no voy a desobedecer, no voy a hacer algo que tú no apruebas, pero voy a guardar esto que me tienta, o lo voy a permitir esto que me tienta en mi vida. ¿Sí? No estoy pecando, pero ahí lo tengo conmigo. Eso es incongruente. ¿Sí? Eso es básicamente lo que habla Yeshua cuando dice que es como nuestra amistad con el mundo y las cosas que están en el mundo. ¿Sí? En Santiago, que es Jacobo 4, 4 y 5. Santiago 4, 4. Si lo leen, 4 y 5. Vamos ahí. Oh adúlteros, ¿no saben que la amistad con este mundo es enemistad contra Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo de este mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O acaso creen ustedes que en vano dice la Escritura que Él anhela celosamente el Espíritu que habita en nosotros? Entonces, fíjate, esto tiene mucho que ver con el guardar o traer esto a nuestra casa, a nuestra vida, a nuestro corazón, ¿sí? Estamos buscando mantener algo que nos hizo desobedecer, que nos hizo pecar, que nos hizo violar los mandamientos de Dios. No vamos o estamos con la idea de no voy a pecar, pero quiero tenerlo en mi vida. Eso es simplemente darle tiempo a que eventualmente nos lleve a desobedecer a Dios otra vez, ¿sí? Ahora, ojo, porque muchos dicen, bueno, pero pues no te puedes salir del mundo, y Yeshua dijo que es que estamos en el mundo, y que no te puedes ir de ermitaño, y tienes que ser tolerante, y tienes que ser pues como que amigable con las cosas que están en el mundo. Y yo nada más quiero recordarte algo que hemos visto en nuestro estudio de Marcos. ¿Estamos en el mundo? Sí. No somos del mundo. Aquellos que dicen, oye, pero si Yeshua andaba con pecadores. Sí, pero vino a buscar a los pecadores para llamarlos al arrepentimiento. Que es muy diferente a decir, pues es que Yeshua vino y era amigo de los pecadores y hacía lo mismo que los pecadores hacían. Error. ¿Sí? Porque tú no ves a Yeshua haciendo cuatacho de los que desobedecen a Dios, ni lo ves en ningún lado pecando, desobedeciendo uno de los mandamientos de Dios. Entonces, sí estamos en el mundo, sí somos llamados a buscar a los que están en el mundo, pecadores, llamarlos al arrepentimiento, pero otra cosa es querer mantener algo de este mundo en nuestra vida porque está muy bonito. Ay, porque es bien tierno, porque me agrada, ay, es bien simpático, o es que está lindo, me lo regalaron. Mira, sean objetos, sean personas, sean relaciones, si es de este mundo, si no tiene la influencia de Dios y me está inclinando o tentando, me está empujando o jalando, cualquier otro sinónimo, a desobedecer algo que Dios dice, es de Madián. Y no puede estar. No debe de estar en mi vida. Eventualmente, ¿qué va a hacer? Me va a llevar a desobedecer. Y por eso es que Dios se enoja y dice, bueno, aquí es Moisés, pero simplemente aquí vemos a Santiago, Jacobo diciendo, ¿sabes qué? Si quieres ser amigo de estas cosas, te vas a convertir en un enemigo de Elohim. Yo no sé quién de ustedes quiere ser enemigo de Dios, yo no. Gracias. Paso. Gracias, pero no gracias. Exacto, gracias, pero no gracias. Entonces, si algo
piénsalo por favor, esta es la aplicación. Si hay algo en tu vida que te gusta, que se te hace muy padre, muy lindo, algo que a lo mejor tú quieres, tus emociones están ahí, pero es algo que te provoca el deseo de desobedecer algo que Dios dice, ¿sabes qué? Necesitas decidir sacarlo de tu vida y obedecer a Dios. Ahora, fíjate qué pasó. No lo vamos a leer todo, pero ahí en el 31, capítulo 31 de Números, puedes ver 31, 32, todo el 31. Nos habla del botín, de lo que trajeron de regreso. Y es tremendo, o sea, sacaron un chorro de cosas. Oro, plata, ganado. Y eso es también un principio, ¿sabes qué? Cuando decidimos obedecer y sacar de nuestra vida lo que Dios no aprueba, siempre hay bendición. Siempre hay una recompensa. Si decidimos desobedecer a Dios con tal de quedarnos con eso, y eso puede ser dinero, propiedades, trabajo, relaciones, posiciones, amistades. Si desobedezco a Dios con tal de conservar eso en mi vida, ¿sabes qué? No va a salir bien. Al final de cuentas, sale peor. Entonces, mejor lo sacamos de nuestra vida, recibimos bendición. ¿Qué es lo único que Dios, a través de Moisés, qué es lo único que permiten que se quede? Ahí hay un principio pequeñito. ¿Qué es lo único que permiten que se quede? ¿Sí leyeron? ¿Qué es lo único que van a conservar del botín? Lo que no es consumido por fuego, pero hay algunas cosas que no resisten el fuego que también pueden conservar, que se lavan con el agua de la purificación. Pero básicamente, ¿qué cosas son? Oro, plata, ¿ok? Y de las personas, ¿quiénes son? Las vírgenes, que básicamente pues van a ser niñas. Todas las que no han conocido, no han tenido relaciones con un varón, son niñas. Entonces, ahí hay un principio. ¿Qué es o quiénes son lo único que Moisés permite que se quede? Aquello que puede ser purificado y que puede hacerse parte de Israel. Y ese es un principio muy, muy tremendo. ¿Qué es lo único que pueden conservar? Lo que puede ser purificado o puede hacerse parte de Israel. Las mujeres casadas no podían hacerse parte de Israel, porque eran parte ya de la vida de un varón madianita. Lo mismo que los niños. Los bienes que no podían limpiarse por fuego o por agua, no podían ser purificados, no podían tenerlos. ¿Sí? Solo si era purificado por fuego o por agua de purificación, solo en este caso las niñas, las jovencitas, que eventualmente, ¿qué va a pasar con esas jovencitas? Van a crecer. Espérate. Primero, antes, y precisamente hablábamos de eso. Fíjate cómo tiene aplicaciones. Esas niñas, ¿qué les va a pasar? Van a crecer. Espérame, antes de que crezcan, ¿dónde van a quedar? En Israel. ¿Con quiénes? Con familia. Con familias. Y si son niñas y van a entrar a una familia, ¿qué sucede? Lo acabamos de hablar. Se adoptan. Son adoptadas y su vida está protegida. ¿Por quién? Por el papá. Por el padre o cabeza de familia. Por lo tanto, él puede anular cualquier pacto previo, cualquier compromiso previo que la niña haya hecho. Por eso es que pueden ser incluidas. Si eso no estuviera ahí, si esa ley no estuviera ahí, ellas posiblemente no podrían entrar. Y las mujeres
casados no podían como que recasarse con alguien más. Pues Pero, dijeron por que no. ejemplo, ahorita que es lo que está pasando, de hecho, que por ejemplo las señoras como mi mamá, Ujú. o sea, se les muere su esposo y mira, digamos que se le muere el esposo Sí. y van y buscan a otro esposo. ¿Eso es incorrecto? No. Porque ya no está el esposo. Y termina el pacto de matrimonio, el juramento, porque porque es no hasta que sería la lo muerte mismo. los separe. ¿Por qué no serían los mismos que las mujeres madianitas y sus esposos los mataron? Y hijo, son preguntas bien profundas. Vamos a analizarlo y vamos a estudiarlo. Pero el asunto es que estaban en pacto con un hombre que no era del pueblo. Y la otra cosa, ellos fueron la causa de la fornicación y del pecado. O sea que además agrégale el adulterio. Y si había una mujer que no lo había hecho. O sea, quieres encontrar la aguja en el pajar. Exacto. O sea, si ella no fue a... Ok, si no era adúltera, si no había cometido fornicación, ¿qué quiere decir? Que no había conocido varón, ¿qué quiere decir? Que está entre este grupo de mujeres que sí son rescatadas, O sea, pero si estaba casada, porque no ha conocido ningún varón. pero no fue. Si estaba casada y no fue a provocar a los hijos de Israel. Pues está casada. Exacto. Y si lo Y, matan, y matan a su esposo. Pero lo mataron. Bueno. Debe Matan a que todos ser- los varones. Vamos a analizar el punto y coma, vamos a seguir, si no, no acabamos. Son buenos puntos, buenas preguntas y yo creo que pueden salir cosas ahí interesantes. Lo único que quiero, el principio que quiero que veas es lo que puede ser purificado, lo que puede ser redimido, lo que puede ser integrado al pueblo, es lo que pueden conservar, lo que no, no. Una niña que no conoce varón puede ser integrada a una familia, puede quedar bajo la protección de un padre y eventualmente casarse con un israelita y entonces quedar bajo la protección de ese israelita, ser injertada en el pueblo. Ya tenemos un ejemplo así, Séfora, que era mujer de Madián, ¿sí? Pero entró en pacto con un israelita y quedó bajo la protección, bajo el juramento de ese israelita, Moisés. Ruth, Muy diferente, permíteme, hijo, muy diferente al caso de Cosby, que no lo comenté la semana pasada, pero aquí está. Cosby, ¿por qué no es igual? Porque Cosby fue tomada por un jefe de familia en Israel cuando estaban siendo juzgados por el adulterio, y Cosby no iba a ser como Séfora. Cosby iba a ser como Jezabel. ¿Por qué? Porque Cosby es una mujer extranjera que es idólatra, que tiene sus dioses y que está siendo unida, pero no para ser injertada, sino para influenciar a Israel, inclinarlo a la idolatría, que es exactamente lo que hizo Jezabel. Jezabel era una mujer sirofenicia que se casa con un rey israelita, Acab. ¿Y qué hace? Inclina al rey y luego inclina a todo Israel a sus dioses y a la idolatría. ¿Ok? Entonces, esa es la razón o el principio detrás de por qué no podían tomar a cualquier persona. ¿Sí? Los que podían ser redimidos, las cosas que podían ser redimidas, las personas que podían ser redimidas, fueron redimidas. Lo que no, no. Y el principio es, hay cosas que Dios puede redimir. Hay cosas que pueden ser purificadas. Hay cosas que pueden ser redirigidas, reorientadas. Darles el propósito nuevo, diferente. Se pueden redimir. Hay cosas, hay relaciones que no. Y entonces ahí necesitamos conocer la diferencia. Y como consecuencia, todo el capítulo 31 del 21 al 54 viene bendición. Viene una recompensa por sacar lo que Dios no aprueba de nuestra vida. Ok, vamos llegando ya a la parte final de esta plática. En el capítulo 32, capítulo 34, sucede algo pues terrible que a lo mejor se puede pasar por alto, pero no debemos pasar por alto.
Hay un principio aquí que nos aplica a nosotros. Capítulo 32 y 34 de Números, sucede algo. Vamos a leer 32 del 1 al 5, por favor. Números 32 del 1 al 5. Ajá. Números 32 del 1 al 5. ¿Alguien que lo lea? Los descendientes de Rubén Ujú. y los descendientes de Gad poseían muchísimo ganado y al darse la eran apropiadas para el pastoreo. Los descendientes de Rubén y ¿Al los... darse cuenta, decía, o cómo? Sí, mire. Ah, ok. Un enunciado, se saltó un enunciado. Sí, Aleja, sí, está bien. Los descendientes de Rubén y los descendientes de Gad dijeron a Moisés, al sacerdote Eleazar y a los príncipes de la congregación: Atarot, Dibón, Jazer, Nimra, Esbón, Eleale, Sebán, Nebo y Beón, Si no son buenos nombres para los hijos, tan difíciles y raros, y además no les va bien. la tierra que Yahweh conquistó delante de los hijos de Israel es una tierra apropiada para el pastoreo, y tus siervos poseen ganado. Y dijeron: si hemos hallado gracia delante de ti, que sea entregada esa tierra en posesión a tus siervos, no nos hagas cruzar el Jordán. Ujú. ¿Por qué o cuál fue la razón para querer quedarse en esa tierra? Porque la vieron, la codiciaron y dijeron: nos conviene más quedarnos aquí, se ajusta a lo que nosotros necesitamos y queremos porque somos ganaderos y aquí hay pasto. Entonces, la razón por la cual Rubén, Gad y la mitad de la tribu de Manasés quieren quedarse de ese lado, del lado este del Jordán, es por simple conveniencia. Les gusta más, les conviene más. Y entonces, ¿qué dicen? No nos hagas cruzar, no nos hagas hacer lo que Dios dijo que hiciéramos. Y eso está tremendo, ¿sí? Ahora, esa tierra en la que están, ya la conquistaron. Era de los reyes Og de Basán, ¿se acuerdan? Y de Sejón. A esos reyes ya los vencieron. Dios les permitió vencerlos. Y entonces tienen esa tierra pues, a su disposición. Acaban de vencer a los madianitas, a los 5 reyes. Entonces dicen, pues ¿por qué no nos quedamos aquí? Aquí está bonito, aquí está padre, aquí está bueno para lo que nosotros hacemos. Hay que quedarnos de este lado. No nos obligues a hacer lo que Dios dijo. Fíjate, o sea, ya no es bueno, ya no es una promesa, ya no es plan perfecto de Yahweh. Es así como que no, por favor, no nos obligues. Ya su mente, su corazón dejó de lado lo que Dios les prometió. ¿A cambio de qué? De lo que están viendo. Y eso es un peligro tremendo. Es el mismo principio. Veo, me gusta, me parece bien, lo quiero. ¿Qué hago? Dejo de lado lo que Dios dijo, lo que Dios mandó, lo que Dios me pide. ¿Sí? Es el mismo principio. Pues es lógico, es razonable, me gusta. Entonces, pero eso sí, fíjate cómo lo hacen para que no venga el castigo o el juicio. Van a desobedecer, pero a medias. No totalmente. O dicho de otra manera, van a obedecer, pero a medias. No completamente. ¿Van a ayudar a conquistar la tierra prometida? Sí. Vamos a ir adelante, vamos a pelear, no vamos a regresar hasta que hayamos conquistado y ayudado a que todos tengan sus tierras. Pero
vamos a dejar a nuestras mujeres, nuestros hijos, nuestros ganados aquí y regresamos para acá y esta que sea nuestra heredad. ¿Ok? ¿Será importante para nosotros? Sí, nosotros hacemos cosas así muy seguido. Sí. Dios, tú dijiste, Dios, tú ordenas y está bien, pero déjame hacer un ajuste, una concesión. Dame chance tantito de hacerlo como yo quiero. ¿Sí? Sí voy a caminar, sí voy a buscar, pero es como que hacer concesiones. Es a medias, ¿sí? Entonces, no viene castigo de Dios, no, pero sí hay consecuencias. Y fíjate qué grueso. Aquí dice Rubén, Gad y bueno, los de la tribu de Manasés. En ningún lado dice, ni en el capítulo 31, digo, ni en el 32, ni después en el 34, nos dice que hayan buscado la voluntad de Yahweh. O que le hayan dicho a Moisés, pues pregúntale al Eterno, a ver si nos da chance. O consulta por nosotros. Ellos van y le dicen a Moisés, o le piden a Moisés, que él les dé permiso. Y eso es tremendo porque nosotros hacemos eso muchas veces, ¿sí? Vamos a buscar una persona, un líder, pastor o como le quieran llamar. Y le vamos a pedir que nos dé su visto bueno para hacer lo que queremos hacer. Aunque sea diferente a lo que el Eterno quiere. Y creemos que si, pues ya me dieron permiso, ya me dijeron que está bien, entonces está bien. Aunque la palabra diga algo diferente. Como si un hombre pudiera cambiar lo que Dios ya dijo. Es ilógico, ¿sí? Y no sale bien. Mira, ok, Dios no los va a castigar, no los va a juzgar, pero a final de cuentas no va a ser para su bien, no va a salir bien esto, ¿ok? Moisés dice, ok, háganlo, van a pasar, van a pelear, van a ayudarnos, ok, y está bien, pueden regresar a estas tierras de este lado del Jordán, no es rebeldía abierta, es como una obediencia a medias, vas a hacer lo que tú quieres y lo que no. Y es otra vez otra manera en que tú dices, bueno, es que lo que yo quiero es mejor que lo que Dios promete. Y ahí hay otro error. ¿Sí? Es como cuando decimos, pues sí, yo sé que Dios tiene un plan, pero mira, ya se me abrieron las puertas. Y si se me están abriendo las puertas, pues ha de ser porque Dios quiere. Error garrafal. Se nos olvida que el adversario también tiene autoridad para abrir y cerrar puertas aquí en la tierra, para ponerte en tronos, para ponerte y ofrecerte los reinos. También tiene poder para hacer esas cosas. Entonces, cuando buscamos que un hombre nos dé por nuestro lado para hacer algo que Dios no aprueba o para dejar de hacer algo que Dios dice, simplemente nos estamos engañando a nosotros mismos. Y, mira, de verdad, otra vez el asunto es confianza. Si yo sé que Dios me ama, si yo puedo creer que todo lo que el Padre me dice es porque Él me ama, y que a final de cuentas lo que Él me va a dar, su promesa, es mejor que lo que yo puedo obtener por mí mismo. ¿El resultado cuál va a ser? Es confianza. ¿Sí? Es confianza. Lo que están haciendo Rubén, Gad y Manasés es decir, ¿sabes qué? Es que esto lo tengo aquí ahorita. Ya está en mi mano. Ya es mío. Es aquí, ahora, lo tengo. ¿Por qué tengo que dejar esto? Por ir a buscar otra cosa que Dios me promete. Y aquí aplicamos mal algunos dichos que usamos con personas. ¿Has oído ese de que mejor pájaro en mano
que 100 volando. Mejor algo que ya tengo aquí, Seguro. seguro, que 100 que no tengo. A lo mejor en algunas cosas aquí en la tierra puede aplicar, pero ¿sabes qué? Si Dios te prometió 100, aferrarte a uno es falta de fe, es falta de confianza. Es, no puedo creer que Dios me vaya a dar 100, me aferro a este que tengo. Más vale. Y ahí es donde sale mal, ¿sí? Si Dios prometió, si Dios dijo, que no es lo mismo cuando nosotros mismos somos los que estamos ahí soñando y diciendo cosas o alguien más nos dijo. Otro que no aplica aquí es el de mejor malo por conocido que bueno por conocer. Ya sé que esto que tengo, este plan, esta cosa, esta persona, esta relación, pues no es lo mejor, o incluso es medio mala, pero pues lo tengo. No estoy solo. No estoy ¿Sí? solo. Mejor malo que lo que Dios me pueda dar. Ahí no aplica. Ahí no aplica. Obviamente no estoy hablando de matrimonio. Pues ya tienes a ese, ya tienes un juramento. Ahí esa es otra cosa. Ya, no creo. ¿Sí? Estoy hablando de cuando tenemos opción a decidir, a elegir y nos aferramos a algo que no es lo perfecto, no es lo que Dios dice, pero pues lo tenemos y preferimos eso en vez de confiar y buscar obedecer al Padre y que Él nos pueda dar lo que Él prometió. Entonces ahí no aplica. Lo que hay que hacer es confiar. Hace poquito, la semana pasada, vimos que Balaam dijo, ahí en Números 23, 19, inspirado por el Eterno, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, Él habló y no lo ejecutará. Y ojo, y esto es por instrucción, nosotros papás tenemos la encomienda de ser representantes de Dios a nuestros hijos. Por eso el doble de importancia en que nuestras palabras, votos, promesas, juramentos sean sí y amén. O sea, lo dije, lo voy a hacer. Para bien o para mal. Porque estamos representando al Eterno a nuestros hijos. Que si yo he prometido algo, mis hijos puedan saber, puedan confiar en que yo voy a hacer todo lo que está a mi alcance para cumplir lo que he prometido. Eso es bien importante porque les va a ayudar también a aprender a confiar en el Eterno. ¿Sí? ¿Cómo pueden ustedes creer que Dios les quiere dar lo mejor para ustedes, lo que es bueno, lo que es agradable, lo que es perfecto? Y que si Él lo prometió, Él lo va a hacer. Si yo como papá no estoy procurando lo que es bueno, agradable, perfecto, lo que es mejor para ustedes, y lo que yo les prometo, no lo cumplo. ¿Sí? Parte de esa confianza que yo como papá quiero que ustedes tengan con el Padre Celestial, depende de que yo como papá aquí en la tierra terrenal lo represente bien. Amándoles, proveyéndoles, dándoles lo que necesitan, cumpliendo mis promesas, votos y juramentos. Entonces, pues me da temor y temblor, hijos, pero quiero con todo mi corazón estar haciendo el mejor papel. Que ustedes sepan que los amo, que lo que estoy buscando para ustedes es lo que a mi entender es mejor para ustedes. Que puedan confiar, aunque a veces no entiendan. Y que puedan ver mi posición sobre de ustedes como una protección.
y no como un castigo. Ese es nuestro trabajo como papás, y eso es lo que va a ayudar a que podamos ver al Padre Celestial con la perspectiva correcta. Entonces, pues estos hombres no confiaron en Dios, buscan que Moisés les dé por su lado, lo cual hace, y el problema va a venir después. Lo puedes leer tú de tarea, Jueces 10, versículos 6 al 8. Jueces 10, del 6 al 8. Les van a dar permiso de quedarse del lado este del Jordán, ¿sí? Y eventualmente los vecinos de ese lado los van a llevar otra vez a la idolatría, a los dioses de Siria, de Sidón, de Moab. Los van a seducir otra vez, los van a llevar a pecar, y Yahweh se va a enojar con estas tribus por su pecado. ¿Por qué? Porque esos eran sus vecinos de ese lado del Jordán. ¿Ok? Y Dios se va a enojar con ellos. Dice el versículo 8, Jueces 10, versículo 8. Son los que oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años. A todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo que está en Galaad. Entonces terminaron siendo influenciados por los vecinos idólatras. Constantemente los atacaban y tenían que defenderse de los sirios. Eso está en Primera de Reyes 22. Y en Segunda de Reyes 8, capítulo 9, capítulo 10. A final de cuentas, ¿qué sucede con estas tribus que se quedaron ahí? Son los primeros a los que se van a llevar cautivos los asirios. Los exilios. Son los primeros que llegan los asirios y se los llevan. Eso está en Segunda de Reyes 15, 29. Entonces dime tú, si a final de cuentas fue para bien o fue para mal quedarse en esas Pero tierras. también les sirvieron de protección a los de Canaán. A los de Canaán. Pues sí, o sea, a final de cuentas fueron como la frontera, el colchón, que amortiguó un poco la influencia de las invasiones sobre Israel. Pero Dios no necesitaba de un colchón. Digo, para eso tienen el Jordán. El hecho de que hayan estado de ese lado hizo que fueran influenciables, que los llevaran a pecar y que eventualmente fueran los primeros en llevarse cautivos. No fue para bien. Y termino. Hasta el día de hoy, esas tierras que prefirieron los de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, esas tierras el día de hoy no son parte de Israel. Son parte de Jordania. Entonces fíjate qué tremendo, una decisión por querer algo que para ti se te hace mejor que lo que Dios dice, algo que tú dices, yo renuncio a lo que Dios dice con tal de quedarme con esto, o con este o con esta. A final de cuentas terminan quedándose sin nada. ¿Sí? Pensaron que era más bonito, que les iba a ir mejor, que era más agradable, aunque Dios dijo que eso no era. Y se quedan, como decimos comúnmente, como el perro de las dos tortas. Sin la herencia en Israel y sin la tierra que pelearon, sin lo que quisieron a cambio de. Entonces no termina bien cuando decimos, prefiero esto que lo que Dios dice. ¿Sale? Y aprendamos eso de esta historia de Rubén, Gad y Manasés. ¿Alguna pregunta ahí? ¿Dudas? ¿No? Bueno, mucho que aprender, que estudiar y que aplicar. Vamos a orar. ¿Sí? Padre bendito, gracias por tu palabra, que es luz, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Señor, si tú nos has dado todos estos ejemplos, todas estas historias, si podemos ver lo que sucedió con tu pueblo, es precisamente, Señor, porque está ahí para instrucción nuestra, para que aprendamos
en errores que cometieron otros que vinieron antes de nosotros. Señor, no son diferentes a nosotros. Tenían las mismas inclinaciones, los mismos deseos, las mismas tentaciones. Señor, las mismas pruebas. Y podemos aprender de sus decisiones, las buenas y las que no fueron acertadas. Ayúdanos a aprender, Señor, como dice el sabio, ve venir el mal y se aparta. Sabio es aquel que aprende del error, pero más sabio aún es aquel que aprende del error de otros. Que podamos ser personas que están apercibidas, que entienden, que ven venir estas cosas en su vida, que pueden tomar decisiones correctas. Señor, desde que son niños, niñas, jóvenes, que no tengamos que cometer los mismos errores y sufrir las mismas consecuencias que otros que han venido antes que nosotros. Que podamos ser sabios y decir, si les pasó a ellos, es para que yo aprenda. Y que no seamos como el necio que dice, si les pasó a ellos, a mí no me va a pasar. Que podamos ser sabios, Señor, y corregibles. Que podamos tener, Señor, un corazón que puede ser moldeable, corregible. Que podemos ver tu amor y que podemos confiar en tu amor. Que podamos confiar en que si tú nos has dado estas instrucciones es porque nos amas. No porque nos quieres tener todos castigados, aburridos, oprimidos, reprimidos. Que si nos has dado estas instrucciones es porque eres un padre que ama y disciplina y corrige, instruye a sus hijos. Y Señor, te pido por todos aquellos que se consideran tus hijos y hijas e hijas. Que todos aquellos que han sido perdonados a través de Yeshua, injertados en Israel, puedan ver que tú eres un Padre amoroso, que puedan confiar en ti y que puedan atreverse, Señor, a soltar, evitar aquellas cosas, situaciones, relaciones que tú no apruebas, que no son parte de lo que tú has prometido. Que podamos decidir evitar o soltar aquellas cosas o personas o relaciones que se oponen a lo que tú nos dices en tu escritura, en tu palabra, en tu instrucción. Que seamos sabios. Te pido por mis hijos. Señor, ayúdame a darles un buen ejemplo. Y si tú eres papá, si tú eres mamá, te voy a invitar a que tus propias palabras tú pidas por tus hijos y que pidas también esta habilidad, capacidad de Dios para ser un buen ejemplo. Padre, ayúdame a mí a ser un buen ejemplo de un padre que ama, que protege, que cubre, que busca lo mejor por amor para mi cónyuge y para mis hijos. Ayúdame a ser un buen ejemplo de cómo eres tú. Para que ellos también, Señor, cuando vean tu instrucción, tus mandamientos, puedan saber que detrás de ellos hay un Padre que ama, que busca lo mejor, que busca proteger, que busca su bienestar. Y obviamente, Señor, pues que yo mismo pueda entender esto. Si yo o alguien tiene problemas para confiar en ti, tal vez por el mal ejemplo de los padres aquí en la tierra, que podamos, Señor, ver que tú no eres un Padre terrenal, que tú eres un Padre celestial perfecto en amor, en justicia, en santidad, grande en misericordia,
que tanto nos amas, que enviaste a un mediador, a nuestro Mesías, para que pudiéramos ser reconciliados contigo, Señor. Que podamos conocer tu amor, que podamos confiar en ti, tener fe y que podamos obedecer, que podamos amarte, que podamos adorarte con nuestra obediencia. Te pido esto, Señor, en la vida de cada uno de los que han escuchado, y que esta palabra quede en el corazón y produzca aquello que tú quieres, Señor, en la vida de cada uno. En nombre de Yeshua. Señor, te bendiga y te guarde. Señor, haga resplandecer su rostro sobre de ti y tenga de ti misericordia. Señor, alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz, su shalom. En el nombre de Yeshua. Amén.